comunicación. La definición nos dice, la transmisión de información entre seres vivos. La comunicación se da en todos los seres vivos. ¿Quiénes son todos los seres vivos? Profesora, las personas. Muy bien, pero las personas somos los únicos seres vivos. No, están los animales y las plantas que también tienen su forma de comunicarse. Ese tipo de transmisión de información que se da entre ellos y también nosotros que realizamos, pues eso se llama comunicación. Ahora, clases de comunicación. Tenemos la comunicación humana y no humana. La comunicación humana nos dice intencional. ¿Por qué? Nosotros siempre actuamos con intención. Siempre pensamos, aunque a veces creas que hacemos tonterías, pues está dentro de nuestro cerebro poder realizar estos actos o decirlos en sí. Todas esas palabras que salen de tu boca, tu cerebro las ha trabajado. Por eso decimos intencional. Ahora, utiliza el signos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Va a utilizar la palabra. ¿No es cierto? Nosotros nos comunicamos a través de la palabra, ya sea oral o sea escrita. Ahora, la no humana, instintiva. ¿Qué significa esto? Los animales y las plantas se comunican por instinto. Las plantas se mueven ¿a qué? Para ir al sol, por instinto. No porque una le diga a la otra, ¿sabes qué? Hoy no quiero salir al sol, voy a quedarme en la sombra. No, ellos se mueven por instinto. Igual, tu perrito, supongamos, tú cuando lo sueltas, tu perrito está lunado. ¿Tu perrito elige con qué perrito cruzarse? No, está en su instinto simplemente cruzarse, nada más. Por eso decimos que es instintiva. Ahora, ellos utilizan otros signos, como cuáles, como los gestos, ¿no es cierto? Como los ruidos. Los animales ladran, ¿no es cierto? Aúllan algunos y ellos saben comunicarse a través de esto. También los colores de manera visual, mímicas también tenemos aquí como otros sistemas de signos que ellos utilizan. Muy bien, eso es lo que viene a ser clases de comunicación. Ahora, los elementos de la comunicación, que seguro ya hemos escuchado de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo más importante, el emisor. El emisor es quien crea el mensaje. Es conocido como el codificador, porque él va a codificar, él va a crear el mensaje. Y el mensaje, ¿qué es? Es la información que se va a transmitir. ¿Y a quién va a transmitir esta información? Al llamado receptor o encodificador. Ahora, el receptor es quien recibe, es quien interpreta, se llama decodificador, porque es quien interpreta la información, quien interpreta el mensaje. Muy bien, estos tres son lo primordial, pero también hay otros elementos que rodean. Por ejemplo, tenemos aquí el canal. El canal es el soporte físico, ya sea de manera natural o artificial. ¿Qué significa eso? Es el medio por el que se va a transmitir el mensaje. Por ejemplo, si yo me pongo a charlar con una amiga, ¿cuál sería el canal? El aire, las ondas sonoras, porque por ahí se está transmitiendo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo agarro y llamo a mi amiga, ¿cuál es el canal esta vez? El teléfono, porque ese es el medio por el que se está transmitiendo. Muy bien. Ahora, el código. El código es el sistema de signos que nosotros utilizamos. Este es el elemento más importante. ¿Por qué? Si el emisor y el receptor no manejan el mismo código, no hay comunicación. Entonces, profesora, ¿qué es el código? En sí, mayormente, es el sistema por el cual nos vamos a comunicar. Por ejemplo, ¿qué sistemas estamos utilizando nosotros? El lenguaje, ¿no es cierto? El idioma castellano. El idioma es nuestro código en este momento. Imagínate que yo empiece a hablar en ruso. ¿Tú podríamos entenderme? No. Si es que no sabes, si no sabes ruso, no vas a entenderme. Entonces no hay una comunicación, porque yo estoy hablando una cosa y tú estás escuchando otra, porque no entiendes lo que estoy hablando. Es por eso que es importante que el código sea el mismo. Dime, cuando los sordomudos empiezan a comunicarse, ¿no es cierto? En los mensajes a la nación, siempre hay un cuadrito abajo que una persona empieza a hablar en señas. Dime, ¿tú puedes comprender eso? Si tú no sabes lenguaje de señas, no puedes comprenderlo, porque no es el mismo sistema. Porque ustedes no están utilizando el mismo código. Las personas que son sordomudas lo entienden, porque es el código que ellos manejan. Esto viene a ser aquí. Ahora, todo esto que rodea a todos estos elementos es el llamado contexto. El contexto es el lugar y el tiempo en el que está sucediendo la comunicación. Ahora, el mensaje. Dentro del mensaje vamos a encontrar el llamado referente. ¿Qué es el referente? Es el tema del mensaje, es decir, de qué se trata el mensaje.
Por ejemplo, si yo digo, la silla está rota, el mensaje es que la silla está rota. Todo eso es el mensaje. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Cuál sería el referente? La silla, porque ese es el tema del que estoy hablando. Por ejemplo, si yo les pusiera una oración que nos dice, el profesor de historia empezó a decirle a los alumnos que tenían tarea para mañana. ¿Quién es el emisor? El profesor de historia, porque él está diciendo. ¿Quién es el receptor? Los alumnos. ¿Cuál es el contexto? El salón de clases donde está diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? Que mañana tienen tarea. El canal, ondas sonoras, el aire, porque lo está diciendo. El código, el idioma castellano. ¿Y cuál sería el referente? La tarea de historia, porque ese es el tema del que está tratando, ¿no es cierto? Eso sería un ejemplo de elementos de la comunicación. Muy bien, chicos. El lenguaje. Hoy vamos a definir lo que viene a ser el lenguaje. Nos dice, facultad exclusivamente humana. Esto es lo que diferencia lo que es un lenguaje de la comunicación. La comunicación se da a través de todos los seres vivos. ¿Solamente las personas son seres vivos? No, están los animales y las plantas. Ellos también tienen sus formas particulares de comunicarse. Pero dime, ¿los animales y las plantas hablan? ¿Saben razonar mientras que se están hablando? No. En cambio, el ser humano sí utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito. A diferencia de los otros seres vivos, nosotros sí poseemos el lenguaje. Nos dice que consiste en articular signos de naturaleza sonora. Quiere decir que ya sea que yo lo voy a escribir, si yo lo empiezo a leer, pues de todas maneras se va a transmitir para ser escuchado. Y obviamente en lo que viene a ser oral es para escuchar. Eso es la diferencia entre lo que viene a ser comunicación con lenguaje. El lenguaje solamente lo tenemos los seres vivos. Características del lenguaje. Primero nos dice que es universal porque todos poseen el lenguaje. Todos poseemos el lenguaje. No es el mismo código. ¿Por qué? No todo el mundo habla castellano, ¿no es cierto? Pero sí todos tienen una forma de comunicarse que es el lenguaje. Profesora, ¿y los mudos? Los mudos no pueden articular de manera oral, pero el código del lenguaje está en su cabeza y lo manifiestan de otra manera. Utilizan el sistema de señas, ¿no es cierto? Pero están hablando lo mismo. Para ellos el significado de dormir es lo mismo. El significado de decir te quiero también lo plasman con sus manos, pero es el mismo significado. No lo pueden articular con palabras, pero sí está en su mente. El código es el mismo. Si tú estás hablando castellano y te encuentras con alguien que es mudo y que vive en Perú, en su cabeza también está el castellano. Por eso es universal. Ahora, racional porque utilizamos la razón. Es decir, aunque no lo creas, tu cerebro trabaja en todo momento y está pensando todo lo que tú vas a actuar o todo lo que tú vas a decir. A veces uno dice, he dicho tonterías. Aunque no lo creas, tu cerebro también ha estado trabajando en ello. Es por eso que se dice que el lenguaje es racional, porque todas esas palabras tienen un significado allí. Otra de las características nos dicen que es innato. Esta característica fue planteada por el lingüista Noam Chomsky, que nos dice que es una herencia genética. Eso quiere decir que el lenguaje se transmite desde nuestros antepasados. Que tú naces y ya en tu cerebro, en algún momento, el lenguaje se va a desarrollar para ser hablado, pero ya está en tu cabeza. A su vez, también es aprendido. Profesor, ¿cómo puede ser innato y aprendido? ¿Por qué? Porque no solamente es que nosotros nacemos y tú naces y en tu cerebro está el lenguaje y tú inmediatamente hablas, tú inmediatamente sabes qué significan las cosas. No, gracias al entorno social y en el caso de cuando uno nace, viene a ser la familia, nosotros también podemos relacionar el significado. Gracias a ellos podemos saber qué es una cama, qué es una mesa, ¿no es cierto? Y el significado de cada uno de ellos. Por eso también se necesita del entorno social para desarrollar el lenguaje. Nos dice doblemente articulado. Doblemente articulado porque esas palabras que tú estás escuchando, cada una de ellas yo las puedo desdoblar. Son dos allí y cada una de ellas tiene un significado particular. Esto fue planteado por el lingüista Martinet. Él nos decía que existen dos articulaciones. La primera viene a ser los morfemas y la segunda articulación los fonemas. Los morfemas son partes que tienen significados. Es una estructura interna de la palabra que tiene significado. Por el contrario, los fonemas
tienen un significado distintivo, su función es distintiva. Quiere decir que basta que yo cambie un fonema para que cambie todo el significado de la palabra. Los morfemas, por ejemplo, tengo la palabra marineros. Marineros, yo no lo voy a silabear. Si yo silabeo es ma-di-ne-ros. Ma-ne. No tienen ningún significado. Pero yo tengo aquí la palabra marineros. ¿De qué palabra viene marineros? De mar. Este es mi primer morfema, mar. ¿De dónde viene la palabra? Ese es su significado esencial. In viene a qué? A derivar lo que va a ser sustantivo, que voy a una persona. Oficio. O me ayuda a qué? ¿Marineras también hay? Sí. Entonces, o me ayuda a saber qué? El género. S. ¿Yo puedo decir marinero y marineros? Sí. La S me ayuda a saber la cantidad, el número. Eso es un morfema. El fonema, por el contrario, es cada una de las letras, cada sonido de esas letras. De la M, de la A, de la R. Profesora, de la M es M. No, el sonido de la M es ¿no es cierto? Viene a ser sorda allí. Muy bien, eso viene a ser los fonemas y las características del lenguaje. Ahora vamos con las funciones del lenguaje. Me dice que la función más importante del lenguaje es poder comunicar. Es hacer que nosotros podamos sociabilizarnos. Es dar a entender un mensaje a otro. Esa transmisión de información, todo ello, viene a ser una función del lenguaje. Ahora, la intención del hablante es lo más importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se dice la oración? Voy a determinar entonces a qué función pertenece. Por ejemplo, vamos con las funciones primarias primero. Tenemos la expresiva, también llamada emotiva o sintomática. Como lo dice su nombre, expresiva, expresar, emotiva, emociones. Manifiesta los estados de ánimo. Y si yo estoy dando a entender mi estado de ánimo, si yo estoy creando, entonces, ¿qué soy yo? El emisor. Y ese es el elemento de la comunicación que destaca aquí. Recordemos que cada una de las funciones del lenguaje se vincula a los elementos de la comunicación. Por ejemplo, qué bonito día. A mí me parece bonito. Tal vez otro diga, no, tuve un mal día. ¿No es cierto? Entonces cambia la percepción que se tiene. ¿Por qué? Son diferentes enfoques de emisores. Ahora, la apelativa, también llamado conativa o imperativa, es una orden o pedido. Por ejemplo, tenemos aquí, al yo dar una orden, al yo pedir algo, ¿a quién estoy hablando? Estoy hablando a otra persona. Y esa persona que me escucha, que está recibiendo, es el receptor. Este es el elemento que destaca. Por ejemplo, si yo digo silencio, busco que la persona que está jugando, que está hablando, deje de hacer eso para que preste atención, ¿no es cierto? Busco que cambie su actitud. Estoy ordenando algo. Entonces, por ello viene a ser la apelativa. Por ejemplo, si dice, préstame tus lápices, por favor. Estoy pidiendo, tú estás escribiendo, préstame tus lápices, por favor. Entonces tú agarras, dejas de hacer lo que estás haciendo y me lo prestas. Cambias, ¿no es cierto?, lo que estás haciendo. Muy bien, ahora tenemos también la tercera función primaria, que viene a ser la representativa, también llamada referencial o denotativa. Esta de aquí solamente informa. ¿Qué quiere decir? No te da una orden, no te expresa nada, simplemente te va a informar las cosas tal y como son. Simplemente te está describiendo. Y es por eso que el referente es quien destaca aquí. ¿Por qué? Te está hablando sobre un tema nada más. Llovió ayer. Yo te estoy diciendo que me gustó si llovió o no. No. Te estoy diciendo, ¿sabes qué? Ayer sí llovió. ¿Te estoy ordenando algo? No. Simplemente te estoy informando que ayer llovió. Nada más. Entonces, esto viene a ser la representativa. Ahora, vamos con las secundarias. Tenemos aquí la fática o de contacto. Inicia, mantiene o finaliza una comunicación. Por ejemplo, aquí lo que va a destacar, es el canal. ¿Se acuerdan que era el canal? El soporte físico por donde se transmite la información. Por ejemplo, aló, estoy iniciando una conversación, estoy llamando y digo, aló, ¿me escuchas? Estoy manteniendo la conversación. Aló, inicio, sigo, ¿me escuchas? Trato de mantenerla. ¿Y qué utilizo? Utilizo el teléfono, utilizo el canal. Es por eso que aquí el elemento que destaca es el canal. Ahora, metalingüística o de glosa. El lenguaje habla sobre el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era el lenguaje? ¿Se acuerdan? Era un código.
Ahora, voy a referir todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Por ejemplo, morirás es una palabra aguda. Es decir, ¿por qué? Está tildada en la última sílaba. Ah, es una aguda. Es cierto. Estoy hablando sobre el lenguaje. Todo lo que te hables sobre el lenguaje. Existen 5 vocales en castellano. Existen, la palabra barco se escribe con B. Todo lo que te hables sobre el lenguaje viene a ser metalingüística o de glosa. Ahora, poética o estética sirve para embellecer el mensaje, la información. Los poemas y los refranes son los que destacan aquí. Por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué significa esto? Que cualquier regalo que te den, ¿no es cierto? Cualquier presente, nosotros no tenemos que poner ningún pero. Entonces, en vez de decir todo eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar otras palabras como a caballo regalado no se le miran los dientes. Suena mejor, ¿no es cierto? Eso es lo que viene a ser la poética, busca embellecer el mensaje. ¿Qué tal, chicos? Vamos ahora con los ejercicios de aplicación con lo que hemos visto de comunicación y ahora nos piden lenguaje, ¿no es cierto? Escribe la función del lenguaje correspondiente a cada enunciado. Hemos visto 6 funciones del lenguaje. Las 3 primarias, ¿cuáles eran? Emotiva o expresiva, apelativa o conativa, teníamos representativa o referencial. En las secundarias eran fática o de contacto, era metalingüística o de glosa. Teníamos teníamos también la que viene a ser poética o estética. Muy bien, dice, viva la libertad. ¿Qué me está indicando viva la libertad? Viene a ser emotiva, porque yo estoy mostrando mis sentimientos, ¿no es cierto? Cuando tiene signos de exclamación, ¿qué muestra? Algo que tú quieres dar a conocer sobre lo que tú piensas, ¿no es cierto? Ven pronto, por favor, es un pedido. ¿Cómo se llama? Apelativa. Su conducta es sospechosa. Simplemente estoy haciendo una acotación referencial. El verbo es una categoría variable de inventario abierto. Estoy hablando sobre el lenguaje, código sobre el código. ¿Cómo se llama? Metalingüística. Dice, aló, torre de control, trato de iniciar una conversación. Esa se llama fática. Tus besos son la tinta de mis versos. Poética. Muy bien, las 5, ya bueno, ya lo he dicho, pero las 7 lo hacen ustedes. Adiós a todos. Quisiera saber cuál de los dos es tu enamorado. Indica un deseo. ¿Cómo se llama? Emotiva, es mi deseo. Yo quisiera saber, tal vez a otro ni siquiera le interesa. Arriba las palmas, lo hacen ustedes. Dios mío, mándame unos mangos. Mándame. Apelativa, estoy pidiendo. ¿Qué bellos ojos tienes? Lo hacen ustedes. Te lo pido de rodillas que me dejes junto a ti. Poética, estoy utilizando recursos literarios. Si me prestas atención, te subo 2 puntos. Lo hacen ustedes. Los políticos nacionales no demuestran buena fe. Eso es una simple información. Viene a ser referencial. En el corazón del pueblo su imagen jamás se borrará. Ustedes lo hacen. La 16. Señores, hagan el favor de devolver las copas de cristal. Estoy pidiendo, apelativa. Que viva el santo. Ustedes lo hacen. ¿Qué oración es la oración es una unidad con sentido completo y autónoma sintáctica? Estoy hablando de lenguaje, metalingüística. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, deslizó en la paz de una aldea lejana. Lo hacen ustedes. Espere un momento, por favor. Estoy pidiendo apelativa. Muy bien. La siguiente nos pide relacionar correctamente. Ya. En el ejercicio anterior, en la 2, esto lo van ustedes a pasar en su libro nada más. En el ejercicio 2, te pide escribir ejemplos sobre las funciones del lenguaje. Eso lo realizan ustedes. Yo ya les he mostrado en clase cómo se hacen los ejemplos. He dado varios ejemplos. Ustedes traten de crear los suyos propios sobre cada función que les mencionan ahí. Muy bien. La 3 me pide relacionar correctamente. ¿Cuál es el elemento de la comunicación el elemento de la comunicación tenemos aquí? Emisor, receptor, mensaje, canal, código y referente. Recordemos que los elementos de la comunicación se vinculan a las funciones del lenguaje. ¿Qué elemento se vincula? El emisor, ¿con qué función se vincula? La expresiva. ¿Se acuerdan que muestra tus sentimientos, tus emociones? 2, receptor. Quiero que el receptor cambie de opinión, cambie de lo que esté haciendo. ¿Cómo se llama eso? Apelativa. ¿Cuál se vincula con el mensaje? Embellece el mensaje. Poética. Canal. Inicia, mantiene y termina una conversación. Fática. Código.
el código. Lenguaje, habla sobre lenguaje, metalingüística. Referente, representativa, ¿no es cierto? Donde solamente hay información. La 4, marca verdadero o falso según corresponda. Auxilio, ¿es una expresión que demuestra la función apelativa del lenguaje? Sí, porque estás pidiendo ayuda, verdadero, estás pidiendo. La función apelativa es también llamada de contacto. Falso, es fática o de contacto, no apelativa. Las funciones planteadas por Buehler son la expresiva, la apelativa y la fática. Fática la malogró, era representativa, falso. La expresión, la raíz contiene la base significativa del verbo, nos muestra la función metalingüística. Verdadero, estoy hablando sobre el lenguaje. Muy bien. Muy bien, preguntas de rumbo a la universidad. Yo realizo las de números impares y ustedes las de números pares, lo marcan ahí nada más. Señala lo falso en relación con la comunicación humana. A ver, ¿qué no se vincula a la comunicación humana? ¿Tiene como finalidad la transmisión de información? Verdadero. Para eso es la comunicación. Se necesita que el emisor y receptor manejen un mismo código. Es lo más importante. El código es el elemento más importante. Si ambos no manejan el mismo código, no hay comunicación. Persigue como último objetivo generar una reacción en el receptor. ¿Es posible, no es cierto? Sí. ¿Puede ser lingüística o no lingüística la comunicación? Sí. ¿Necesariamente es oral o escrita? No. Pueden ser también señas. Pueden también ser símbolos. Toda transmisión de información realizada entre los seres vivos recibe el nombre de ¿qué? Transmisión de información. Comunicación. 5. Es un ejemplo de comunicación no verbal. Quiere decir que vamos a utilizar las señas, los símbolos, etc. Un reportaje de periódico es escrito, así que es verbal. Las declaraciones del ministro de Economía en una radio local está hablando, verbal. El árbitro muestra la tarjeta roja. Esta sería aquí, ¿no es cierto? Porque al yo ver el color, la tarjeta del color, entiendo que significa expulsión, no me lo tiene que decir. 7. Que la facultad del lenguaje esté cifrada en el código genético de la especie humana corresponde con su carácter. Este es el tema del lenguaje. ¿Se acuerdan las características del lenguaje? ¿Qué significa que nosotros en nuestros genes tengamos el lenguaje? Nosotros nacemos con el lenguaje. ¿Esto qué es? Innato. La 9. Marca el enunciado en el que destaca la función expresiva del lenguaje. Expresiva, emotiva. Es una emoción, tus sentimientos, tu opinión. Señor mío, ayúdanos. No, está pidiendo, ese no es. El presidente de México, Vicente Fox, vino a Perú. Es una información, eso no es una opinión. Tus lágrimas llenaron el inmenso mar. Ah, no, estoy exagerando en el mensaje, estoy utilizando recursos literarios. Poética, esa no es. Todas las lenguas vivas están en variación. ¿Estoy hablando sobre el lenguaje? No. Aquella ninfa es la más hermosa. Ah, a mí me parece hermosa. Entonces, esa vendría a ser nuestra clave. Marca el enunciado conceptualmente correcto. A ver, ¿cuál está bien? ¿Solo las lenguas ágrafas tienen dialectos? Es decir, las lenguas sin escritura. Falso. Nuestra lengua, el castellano, tiene escritura y tenemos dialectos. ¿Los analfabetos hablan solo dialectos? Falso. Tú eres alfabeto, ¿no es cierto? Tú escribes y tienes dialecto. ¿Algunos idiomas no tienen dialectos? Falso. Todos los idiomas varían. Por ejemplo, profesora, ¿cómo que un país puede hablar todos igual? Pero varía, ¿sí? Todos en el Perú, la mayoría de nosotros habla castellano. Y el castellano, dime, ¿en cada provincia, en cada lugar es igual? No, todos tienen variación, todos tienen dialecto. ¿Todas las lenguas tienen dialectos? Esa es la correcta. Cuando el lenguaje cumple la función apelativa, recordemos, de mandar, de pedir, y metalingüística, sobre el lenguaje, destaca respectivamente cuál elemento. En la apelativa, si estoy mandando, si estoy pidiendo a quién, al receptor, y metalingüística, código. La expresión prohibido fumar, que aparece en un letrero, es decir, está escrito prohibido fumar, ubicado en la tienda de un hospital, constituye una comunicación verbal, visuográfica, porque yo la estoy viendo y se está escribiendo, está escrita. Señale el enunciado en el que destaca la función conativa del lenguaje, apelativa o conativa, ese es su segundo nombre. Entonces, ¿sería cuál? Es decir, estar pidiendo o estar ordenando. Me gustaría conocer el Cusco. Ese es un deseo, no. La lengua es un código lingüístico. Estoy hablando de la lengua, del lenguaje, eso no.
El Perú es un país multilingüe. Ah, sigo expresando una información. Hijo, comerás con el sudor de tu frente. Está mandando, comerás. Un mandato. Esta seguiré ahí. En el enunciado, la lengua española evolucionó a partir del dialecto geográfico social de la lengua latina. Es el elemento de la comunicación que destaca aquí. Estoy hablando sobre la evolución del lenguaje. ¿Cuál sería allí? El código. Muy bien, chicos, repasen, no se olviden los temas que acabamos de hacer.